Ok, perfecto. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, la última del curso 23-24 de nuestro seminario de prácticas mágicas en la tradición oral, dentro de las actividades del seminario de tradiciones mágicas del Colsan. Esta tarde nos acompaña el profesor Javier de Navascués, que es catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Navarra. Bueno, como indica la propia denominación de su cátedra, pues es un especialista en la literatura hispánica americana. Ha publicado pues más de una veintena de volúmenes entre libros propios, monografías, ediciones y volúmenes coordinados, y tiene publicados también más de un centenar de artículos sobre temas que van desde la literatura virreinal, muy en particular la épica, que es uno de los temas que compartimos el profesor Navascués y yo, hasta la más estricta contemporaneidad. Bueno, por citar solo algunos de los títulos más recientes, el año pasado apareció una compilación de materiales narrativos bajo el título Aventureros del Nuevo Mundo, que por cierto está teniendo un considerable éxito, al menos aquí en España. Alpargatas contra libros, el escritor y las masas en el peronismo clásico, de 2017, o la edición crítica de la novela más emblemática de Leopoldo Marechal, que va a ser uno de los personajes que comparecerán esta tarde, Adam Buenos Aires. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Münster, en Alemania, en varias universidades españolas y también hispanoamericanas, entre ellas la UNAM. Bueno, pues como se deduce ya de lo que he dicho, pues sus líneas de investigación se centran en la narrativa argentina del siglo XX, en las relaciones entre literatura y peronismo, en la poesía épica indiana o colonial, en la edición crítica de textos de este periodo. También ha trabajado bastante sobre la narrativa peruana del siglo XX y sobre la literatura en el Río de la Plata de afrodescendientes, ¿no? Y bueno, pues aunque nunca se había ocupado específicamente de este asunto en su recorrido por estos materiales y por estos paisajes y paisanajes literarios, pues había ido recogiendo una serie de datos interesantes sobre el tema del que va a hablar hoy, magia y brujería en el canon de la literatura argentina. Y yo le animé a que reuniera esos o pusiera, digamos, organizase un poco esos materiales y lo convirtiera en una exposición para nuestro seminario, a lo que accedió, cosa que le agradezco enormemente. Y bueno, pues sin más, le cedo ya la palabra para que desarrolle el tema de su exposición. Así que, Javier, cuando quieras. Bueno, muchas gracias al profesor Alberto Montaner, la verdad, por la posibilidad de estar con ustedes esta tarde, hora española, o por la mañana ya, en América. Y efectivamente, esta sesión surgió de una conversación amistosa en la que Alberto me invitó a poner, digamos, por escrito, o a conceptualizar y ordenar una serie de observaciones y de experiencias que había tenido a lo largo de mi investigación, que, como él ha resumido muy bien, no tendría en principio que ver directamente con lo que tienen ustedes aquí delante, pero que, bueno, a lo largo de la vida investigadora de cualquier persona van apareciendo otros temas al lado que, bueno, quedan en la mochila, quedan esperando a lo mejor que en algún momento pues llegue la posibilidad como he dicho antes, de reordenarlos en la en el propio sistema mental. Y esto es lo que he hecho. Esto es lo que he hecho hoy.
y esto es lo que me gustaría ofrecerles a ustedes, ¿no? El título de mi exposición, Magia y brujería en el canon de la literatura argentina, quiere ser, por un lado, una aproximación a un elemento, a una herramienta de análisis del canon que es bastante infrecuente, incluso podríamos decir que dentro del mundo académico de los que nos dedicamos a los estudios de literatura argentina, relativamente marginal o incluso directamente muy marginalizado, incluso mal visto, y que sin embargo, como me gustaría mostrar, puede ser muy relevante a la hora de entender ciertos procesos que son centrales de escritores como los que a continuación, por ejemplo, voy a mostrar. Empezando por Rubén Darío, que todos sabemos que no es argentino, pero que pasó algunos años decisivos de su formación y de su producción literaria en Buenos Aires, a ello me referiré. Por supuesto, también su discípulo y tertulio, Leopoldo Lugones, maestro a su vez, maestro ambiguo, porque como también sabemos, Borges, que acaba de comparecer aquí, eh, tuvo en su juventud pues una relación más bien negativa o crítica con Lugones, maestro de la generación modernista, pero a la que no pertenecía a Borges, digamos decir que pertenece a una generación posterior más joven, que se corresponde con la vanguardia porteña. Y por último, entre otros, que no va a ser el único, Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal es un escritor al que voy a dedicar quizás la mitad de mi intervención y al que me dediqué bastantes años en el principio de mi trayectoria investigadora, porque ese fue el objeto de mi tesis doctoral, la obra narrativa de este escritor del que hablaré, y en el que además la función de las ciencias ocultas, pero también la magia tradicional, es mucho más central de lo que a veces podríamos pensar. Me voy a permitir comentarles alguna cuestión personal al principio y luego al final volveré a ella, ¿no? Cuando yo empecé mi tesis doctoral, allá pues por los 90, finales de los 80, recibí entonces una beca de investigación del gobierno español para pasar unos cuantos meses durante varios años en Argentina y muy particularmente en Buenos Aires. Allí todavía pude conocer a varias personas que trataron a Leopoldo Marechal, también conocí eh, a sus hijas, alguna de ellas todavía ahora mismo está con nosotros. También conocí, digamos, a la mujer con la que convivió Marechal 20 años, los últimos 20 años de su vida, y lo que yo esperaba encontrar desde mi juventud y también de mi inexperiencia y cierta ignorancia compatible con mi falta de lecturas, pero también con mi falta de proximidad con el medio, como digo, lo que me chocó, lo que me sorprendió en mis contactos personales y luego en las cosas que iba leyendo, es como este escritor, Leopoldo Marechal, del que yo tenía una idea de un escritor conservador, católico, muy culturalista, desde un punto de vista europeo, me encontré que esto era válido, ciertamente, pero muy compatible también con otras versiones más heterodoxas y muy en particular incluso con su atracción por el hermetismo, por las ciencias ocultas, por la alquimia, por la cábala, hasta cierto punto por la teosofía y las but not least, sobre todo incluso por la brujería o la magia folclórica tradicionales, que yo ignoraba, pero que como veremos al final de mi exposición son cruciales. Y cruciales lo fueron en su vida, como espero mostrar más adelante. Para comenzar, digamos, me gustaría destacar que voy a hablar de, digamos, un periodo muy concreto, que es el que abarca el modernismo, la irrupción del modernismo en Argentina, que crea un clima cultural muy propicio también, no solamente para, digamos, hablando de lo literario, sino también en el ámbito de la discusión, del debate público acerca de la legitimidad y la presencia de las ciencias ocultas y su vinculación con el medio intelectual. Y quiero decir que estas fechas que estoy aproximando ahora, entre 1800 y 1910, se van a prolongar en mi exposición por lo menos hasta la mitad del siglo XX, hacia 1950. Este periodo entre 1870 hasta 1950, fíjense ustedes, es el periodo en el que, por un lado, en Argentina hay un gran interés, como he dicho antes, en la opinión pública
en torno al ocultismo, al espiritismo, a la formación de sociedades herméticas de tipo teosófico que están constantemente en la prensa. O sea, por ejemplo, un periódico, vamos a llamar, entre comillas, de orden, como era La Nación, el representante del establishment oficial. Sin embargo, ah, regularmente, casi cada mes, mantenía artículos acerca de episodios sucedidos en Buenos Aires o en Europa, digamos, vinculadas al muy amplio, heterogéneo campo del ocultismo en su relación con el campo científico, ¿no? Fotografías de lo invisible, el espiritismo en Buenos Aires, experiencias interesantes en la Facultad de Matemáticas, la luz de Röntgen, los espectros, los informes del Lombroso sobre casas encantadas. Son distintos artículos que aparecen en la prensa. Particularmente ahora mismo estoy citando La Nación, el periódico más importante del momento, el decano también de la prensa argentina, y que muestran, como digo, ese interés, un interés que es transversal, porque viene a coincidir también con la formación de un campo literario que pongo ahí, que está en proceso de consolidación. Fíjense ustedes que en ese momento no solamente estamos dando cuenta de este debate, sino que al mismo tiempo hay una profesionalización de los escritores argentinos, como sucede en toda América Latina, pero en ese momento es particularmente brillante el caso argentino, en donde nos vamos a encontrar escritores de la talla de Leopoldo Lugones, de Horacio Quiroga, de José Ingenieros, de Eduardo Holmberg, de José Sosa Reile, alguno de ellos menos conocido hoy en día, pero que llegaron a tener también, en el caso de Holmberg, por ejemplo, bastante impacto en su momento, incluso fuera de la Argentina. Eh, todos estos escritores se interesan por las ciencias ocultas. Por ejemplo, Leopoldo Lugones participa, forma parte de una sociedad teosófica, por ejemplo, mientras que otros, como José Ingenieros, gran representante del positivismo argentino, como veremos, también dedican atención, pero muchas veces para desacreditar justamente la legitimidad científica de estos acontecimientos. Estamos entonces en una tradición, en el fondo, aquí no directamente vamos a llamarlo una tradición, vamos a llamar culta o letrada, en donde, digamos, hay ese debate en torno a la veracidad y a la cientificidad de estos sucesos extraordinarios, y que en el campo literario argentino, mi opinión es que debe vincularse con el surgimiento de una gran tradición de la literatura, que es la literatura fantástica en el Río de la Plata. Esta tradición, que empieza o arranca con Holmberg, que sigue con Lugones como dos figuras canónicas, pero que después ya adquiere una relevancia internacional, nada menos con Borges, con Bioy Casares, con Silvino Ocampo, con Julio Cortázar, y con tantos otros, solamente por hablar de lo que llega hasta el medio siglo. ¿eh? Eh, Esa tradición, la crítica académica no tiene ningún reparo en mostrarla en relación ciertamente con los grandes nombres canónicos de la literatura fantástica, particularmente anglosajona, ¿no? Desde de Stevenson a Kipling, por ejemplo, pero o también, por ejemplo, para la francesa, por Mermet, por ejemplo, pero me parece que es indisociable justamente de este fenómeno sociológico que es la moda espiritista, que se dio en Buenos Aires con particular virulencia, ¿no? En este sentido, Rubén Darío, que es el gran embajador del modernismo, pasa nada menos que 6 años, viviendo casi 6 años en Buenos Aires como periodista. Esos años son muy importantes en el caso de Rubén, porque Rubén, fíjense ustedes, por ejemplo, publica su gran segundo libro de poesía, Prosas profanas y otros poemas, publica en Buenos Aires. Publica también un libro clave del modernismo que se llama Los Raros, en donde ya manifiesta una predilección justamente por lo extraño desde el punto de vista estético, y esa fascinación por lo que sale, digamos, de lo cotidiano, de lo convencional, es lo que le lleva también a él a entrar muy bien en boga de los fenómenos paranormales, ¿no? Él, por ejemplo, dedica capítulos
vamos, artículos, quiero decir, pero bastante extensos, que luego han tenido siendo capítulos de libros que él, de artículos, como La caravana pasa, pues él dedica un artículo, por ejemplo, a los milagros de Lourdes, ¿no? Entonces, él dice allí que se ha relacionado con expertos a los que él considera muy versados en teología, en arte, pero también a círculos vinculados al pensamiento de Swedenborg. Y él manifiesta, por ejemplo, ahí ciertas lecturas, por supuesto, Blavatsky, pero también Lombroso, Crookes, etcétera. Es un tic, digamos, estilístico en todos estos escritores, la acumulación de citas para apoyar, en el caso de Darío, en este caso, la veracidad de los milagros de Lourdes, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si efectivamente Blavatsky es muy precisamente muy una fuente que, digamos, el Vaticano autorizaría mucho para aceptar la veracidad de los milagros de Lourdes, pero a Darío le sirve en su momento. Lo que me interesa aquí no tanto es, digamos, la cuestión del mensaje o de la veracidad de estos milagros, sino el hecho de que Darío acude a muy distintos autores y que tiene una gran fascinación sobre estos experimentos, pero que él mismo también ha vivido, ha vivenciado. Él, por ejemplo, lo cuenta en su autobiografía, que él llegó, digamos, por ejemplo, ya a tener experiencias paranormales. Por ejemplo, pues de joven en Managua, pues había visto, según él, espíritus en la Catedral de León, en Nicaragua, Managua, perdón, y que digamos, esas vivencias llegaron a afectarle de tal manera que, como pongo ahí, le llevaron a estudiar y los tuvo que abandonar estos estudios por consejo de médicos amigos, porque temía justamente terminar enfermo. ¿Mm? Eh, bueno, también sabemos de Darío como escritor de cuentos científicos, de cuentos fantásticos, perdón. Ah, el otro nombre, estoy haciendo un rápido repaso, pero hablar de las ciencias ocultas en Argentina en ese momento, el otro nombre importante, digamos, el abogado, no sé si hablarlo de una manera ciertamente del diablo positivista, es este autor, José Ingenieros, ensayista, muy influyente. El caso de Ingenieros es bastante diferente, ¿no? Aunque también presenta esas ambivalencias de fascinación y descreimiento de tantos intelectuales del momento, ¿no? Como por ejemplo también, no los puedo poner, pero por ejemplo Alfredo Palacios, fundador del Partido Socialista Argentino, también teórico, también ensayista, que también se sintió atraído por los estudios teosóficos, ¿no? De su momento, ¿no? En principio, Ingenieros tuvo algunos artículos en donde para él las ciencias ocultas eran algo positivo. Dice de los teósofos que eran verdaderos hombres de ciencia, de quienes se debía esperar todo, pues tienden precisamente a romper toda barrera que intente oponerse a la libre investigación de lo desconocido. Pero poco tiempo después no avanzan más allá estos acercamientos, y más bien enseguida él se declara en un libro que luego tiene bastante éxito, o sobre todo bastante escándalo, se declara ya directamente descreído acerca de estas cuestiones. Un libro que se titula Los accidentes histéricos, estudios de psicología experimental, clínica y terapéutica, ¿no? Para el que todos estos fenómenos paranormales, dice Ingenieros, son resultado de la autosugestión y que en todo caso se pueden valorar desde un punto de vista meramente material. De ahí él habla, por ejemplo, del valor terapéutico que puede tener el hipnotismo, que directamente, por supuesto, cree, pero no así otras prácticas que él directamente pues denuncia como charlatanería. En realidad, el caso de Ingenieros lo pongo aquí porque nos lo vamos a encontrar un poquito más adelante. Otro de los grandes de la literatura canónica argentina del 20, Leopoldo Lugones, es justamente el que traigo aquí.
Lugones formó parte de una sociedad teosófica. Él es considerado unánimemente como el número uno del modernismo argentino. Es un escritor muy polivalente, llegó a escribir poesía en muchos registros, una poesía celebratoria, una poesía neoclásica, una poesía modernista, una poesía neorromántica, una poesía neopopularista, ya muy grotesca también en otras veces, pero también fue novelista, fue ensayista, fue cuentista. Y dentro de los cuentos, este libro de cuentos que pongo aquí, Las Fuerzas Extrañas, publicado en 1906, es un clásico porque es el que marca el pistoletazo de salida, podemos decir así, de la literatura fantástica, que en manos de Lugones tiene, digamos, una importancia notable en la medida en que él postula en varios de estos relatos justamente la superioridad de lo oculto, de lo irracional, de lo no explicado frente a la dimensión cientifista, ¿no? Hay un cuento justamente de esta colección que lleva el muy significativo título, y lo voy a utilizar después también, de Un fenómeno inexplicable. Un fenómeno inexplicable es justamente la historia contada por un narrador archiletrado y archi sofisticado que hace una gala permanente de estar muy actualizado en toda la bibliografía científica o pseudocientífica, podemos decir así, sobre sobre los fenómenos paranormales. Y este hombre discute, va a una hacienda en donde hay un inglés, el fenómeno del inglés, la figura del inglés como arquetipo del el ser civilizado en el entorno argentino, es un tópico de la época. Entonces va a hablar con este inglés que vive en una hacienda pampeana porque le han dicho que es un hombre curioso, un hombre interesante, ¿no? Y entonces el narrador, como digo, es un hombre que no cree en en las fuerzas extrañas, no cree en la magia, no cree en el ocultismo, no cree, empieza a tener una discusión con el inglés. Entonces el inglés, que ha pasado por la India, que es un hombre que ha tenido una vida complicada, que es ya viudo y que, digamos, ha atravesado circunstancias que nunca se terminan de contar del todo, pero que le han marcado, sobre todo en la India, donde fue funcionario colonial. Este inglés, en un momento dado, le confiesa, ¿no? Al final del cuento, que él, ah, todas las noches, y ya se está acercando la noche cuando están hablando los dos protagonistas, ve la figura simiesca y inquietante y terrible por las esquinas de la casa, una figura simiesca, que de alguna manera es él también. Lugones está trabajando, está operando sobre la figura del doble, indudablemente, que es una figura clásica de la literatura fantástica, pero también está confrontándola con el narrador y todo su escepticismo. Y entonces dice, pero esto puede ser un acto de sugestión, esto no puede ser cierto, esto. Entonces tienen una discusión, entonces el inglés le dice, mire, pues usted me puede decir lo que quiera, yo también he leído los libros que usted está citando, pero vamos a hacer un experimento. Y entonces dice, yo me voy a levantar y voy a ir, como además está el sol ocultándose y está desde la ventana, como usted puede ver, se proyecta sobre mi figura y sobre la pared hay una sombra. Voy a moverme y va a ver usted de pronto qué es lo que pasa. Entonces él empieza a moverse ciertamente y de pronto ve que la sombra no le sigue, sino que está fija en la pared. Entonces el narrador se queda asombrado, dice, ¿pero esto qué es? Y, bueno, entonces dice, voy a hacer una cosa, voy a copiar, usted muévase, siga moviéndose, y voy a copiar los rasgos de esa sombra y los rasgos de, de la cara que tiene usted en la sombra. Y entonces de pronto empieza a copiarla poniendo un papel en la pared donde está la sombra y de pronto él ve que está copiando la cara de un mono. No hay explicación a esto, ¿no? Y ese es el fenómeno inexplicable, ¿no? La comparecencia inquietante y no explicada en el momento, que es lo que él quiere luego mostrar, de ese fenómeno de lo extraño no explicado, como diría Todorov, con la que concluye el relato. La
portada, digamos, el contraste digamos, de esta fantasía teosófica de Lugones, estaría en otro grande de la literatura argentina, que es nada menos que Roberto Alt. Hay un texto de Roberto Alt, es un texto secundario, pero que tiene una gran incidencia futura en su obra, que se llama Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Es un ensayito extenso que publica en la prensa porteña en el año 1920, cuando él realmente no es todavía nadie. Roberto Alt nace en el año 1900, él tiene apenas 20 años cuando lo escribe, y es un texto muy interesante, no solo para entender la evolución posterior de uno de los grandes de la literatura argentina, como voy a mostrar enseguida, sino también por lo que significa de representación de autobiográfica de lo que era un sujeto intelectual, digamos, intelectual, como intelectual podemos entender a Roberto Alt, ¿no? De de unas características del medio porteño de los años 20, de un gran sincretismo, de un gran desorden asistemático, irregular, pero extremadamente intertextual al mismo tiempo. ah, y, y- digamos, cómo Alt en este ensayo autobiográfico va a contar su proceso de deslumbramiento y desengaño con respecto a las sociedades ocultistas de Buenos Aires en su momento, ¿no? Eh, Alt, que ya digo, digamos, es una de las piedras angulares de la literatura argentina y latinoamericana de los 20 y 30, empieza contando en este ensayito cómo ha conocido un centro de estudios de ocultismo, ¿no? Y dice, lo recuerdo, entre los múltiples momentos críticos que he pasado, el más amargo fue encontrarme a los 16 años sin hogar. Entonces él cuenta como efectivamente, para cualquiera que haya conocido un poquito la obra de Alt, él era un hombre desclasado, un hombre además que venía de una familia muy disfuncional, con una relación muy tortuosa con su padre, una relación de admiración trágica hacia su madre, un espíritu romántico y vulnerable, y que además tuvo que trabajar muy joven para mantener a su familia y para mantenerse él mismo, porque tenían grandes dificultades económicas. Y él cuenta cómo a los 16 años, dice, se encuentra sin hogar y arrojado, dice, a la aventura vital por la influencia lectora que ha tenido en él Baudelaire, Verlaine, Carrère, principalmente Baudelaire, dice, al que llama misocrático demonio. Y él cuenta cómo ahí, frecuentando las bibliotecas populares, conoce a un muchacho por el que siente inmediatamente una gran fascinación, un individuo que de alguna manera se convierte en su maestro y que le hace conocer su biblioteca particular, compuesta, dice, de libros de magia, de alquimia, de teosofía. Y en él, en esta admiración por este muchacho, sería poco mayor que él, cuenta como el curso de estas entrevistas, tanto alucinantes, maravillosas, él se va iniciando en los misterios profanos, dice, de los hipogeos brahmánicos, explicándome la función del espíritu y de los cuerpos astrales que rodean, al igual de un imán, su fluido y nuestro cuerpo. Era sabio y yo le escuchaba tembloroso de admiración. Su terminología a veces era incomprensible por un gran empleo de expresiones sánscritas, mas luego me explicaba la función de este tecnicismo que a su vez encerraba sonidos de psíquicos efectos. Realmente lo que viene aquí a contar es que ciertamente él se encontraba en un momento, vamos a decir así, de vulnerabilidad emocional y se deja fascinar por, la erudición miscelánea de este individuo, quien después le va a iniciar a su vez en sociedades secretas. De esas sociedades secretas él habla poco, pero viene a decir que llegó a tener un rudísimo desengaño, ¿no? Y todo lo que él había soñado, idealizado, en lugar de eso descubre lo bajo, lo triste, lo vulgar,
cómo en realidad había aquellos astrólogos que él conoció, maestros y magos, en realidad eran logreros y las mujeres que iban eran de dudosa honradez, viene a decir también. Me pregunté, ¿dónde se practican estos principios bases de la logia, la fraternidad, la sinceridad, la tolerancia de creencia, el sentimiento de humanidad sin distinción de raza o de sexo? Y entonces un teósofo me dijo, usted es muy niño. Y tenía razón. El resto del artículo, que viene a ser, digamos, un largo homenaje a la erudición miscelánea, que a lo largo va metiendo de todo, de fraudes, de doctrinas secretas, de las bases de las ciencias ocultas, que lo mismo habla del Kalevala, que de Blavatsky, de la concepción teosófica del cosmos, que empieza a hablar de Brahma, Vishnu y Shiva, y lo vincula con la Trinidad escandinava de Odín, Thor y Freya, que luego habla de los autores, por supuesto, modernos, como Lombroso, y quiere mostrar al lector, conocerlos y haberlos leído muchísimo, ¿eh? Y que incluso él mismo dice haber encontrado un momento de alucinación, de buscar una situación en la que él había perdido de alguna forma el centro de la gravedad y que se había encontrado en la noche, pues de pronto viendo una soledad gris, infinita, áspera, terrible, y que se le aparecen imágenes egipcias, zodiacales, en medio de tempestades vociferantes. Todo el artículo es realmente muy abigarrado y bizarro. Pero el final es muy interesante, precisamente. ¿Por qué? Porque él viene a decir, después de mostrar, alardear de toda su erudición y su experiencia, Roberto Alt viene a decir que la base de todas estas disciplinas es la ah, aniquilación de cualquier deseo humano y de la religión cristiana. Y en ese sentido, este ideal es peligroso y dice, suprimamos el deseo en la vida y habremos acabado con ella. Por lo cual, primero, en las afirmaciones que la razón no puede admitir, ahora vuelve de pronto a apelar no a la ortodoxia cristiana rápidamente, sino de pronto a los dogmas positivistas, por sus afirmaciones, la razón no puede admitir todo esto. Y aceptadas por la fe, estas cuestiones conducen en sucesivas gradaciones a la locura, como bien lo ha dicho el señor Ingenieros, refiriéndose a la obra de Madame Blavatsky. Por este sentido, al impedir justamente el progreso social y científico, le parece que estas, digamos, saberes son muy perjudiciales para la sociedad e incluso también para la educación de los jóvenes. Esta es, en resumen, digamos, un artículo muy abigarrado, pero muy interesante, porque luego, ahí tienen ustedes la portada de uno de los libros clásicos de la novela argentina, Los Siete Locos. Los Siete Locos realmente debería leerse, de hecho se ha hecho así por parte de una crítica, en relación con este artículo olvidado. Los Siete Locos es la historia de una secta que pretende una revolución mundial que acabe con el orden social. ¿Quién dirige esta secta? Un misterioso astrólogo. Un astrólogo que realmente es un personaje siniestro, hipnótico, que lleva a otros individuos, a otros 6 individuos engañados y que todos ellos están en situaciones de vulnerabilidad límite, a conspirar para lograr esa conjura para destruir el orden mundial. Realmente no vamos a entrar aquí en el Siete Locos, pero me interesa por lo menos subrayar justamente esa lectura negativa de la astrología y pasar inmediatamente pues, a la piedra angular del canon argentino, que es justamente Borges. A Borges se le ha trabajado bastante ya dentro de las muchas direcciones, crítica borgiana ha bombardeado su obra muchísimo, y una de las líneas justamente es la relación con el saber cabalístico. ¿eh? Justamente me parece que ahora al entrar con Borges y al interés por las ciencias ocultas, me parece que es interesante porque si uno lee, por ejemplo, textos como estos, de aquí solamente señalarlos, nos encontraremos con que la figura del mago y la figura y la representación de la secta es central para explicar cómo Borges va a deconstruir justamente
todo este material mágico, ¿no? Solo, por ejemplo, por mencionar justamente eh, la base de un cuento clásico de Borges, Las ruinas circulares, que como saben ustedes, es el cuento en el que un personaje, un mago, ¿eh? A base de voluntad, quiere soñar a otro mago. El propósito que lo guiaba no era imposible, pero sí sobrenatural. Soñar con tanta fuerza ¿eh? A alguien que se convierta en un ser real. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo en la realidad. Lo que va a ocurrir al final, dando una vuelta de tuerca muy borgiana a todo el relato, es que el soñador terminará siendo soñado. ¿eh? Y en ese sentido, digamos, ese locus común del soñador mágico, Borges lo deconstruye. Y en este sentido ya me voy a desplazar justamente al personaje, uno de los personajes clave de mi charla, que es este astrólogo, mago, místico, escritor, artista, inventor, creador de juegos y de lenguas, que es Jules Solar, que es el seudónimo de un artista argentino cuyo nombre real era Alejandro Schultz Solari. Bien, eso que ustedes están viendo ahí es un texto eh, publicado póstumamente que está escrito en neocriollo. El neocriollo era una lengua, una especie de lengua artificial. Él era creador de lenguas artificiales, entre otras cosas, ¿eh? En el que él contaba una experiencia mística que se parece mucho digamos, el planteamiento de las ruinas circulares de Borges. Se lo traduzco a ustedes, ¿no? Le, después, le pregunto al Dios de la cabeza siempre cerca de mí dónde estoy y le digo que quiero verme a mí mismo espiritualmente. Al fin hay una luz más clara de color limón en una nube fluida y hay una gran esponja de luz de colores complicados de donde salen formas espirituales muy simples y seres gelatinosos que viven poco, que duran poco tiempo. Me asusto de ver que soy tal esponja, cuando allí arriba brilla una luz blanca y ahí está el hombre primordial de la raza del futuro. Tiene una cabeza larga que es ancha arriba, un tronco triangular, es ancho de espalda con una cintura fina, de largos miembros con 4 manos, de blanca piel irisada, cambiando como sus ojos de todos los colores y su boca de todos los colores y de todas las formas. Lo adulo, casi lo adoro, a mi yo superior típico, y ahora lo veo arriba, entre los ojos del dios de la cabeza, como si ambos formaran un solo ser. 2 serpientes le cuelgan a los lados, una roja, la otra azul. Claro, en este no me puedo detener, pero es, es un texto que he extraído de un, ya digo, de un libro póstumo que se llama San Signos, que en donde él relata sus experiencias mágicas y místicas y que vienen ya muy tempranamente, porque Jules Solar había hecho ese viaje iniciático que hacen todos los artistas de su generación a Europa, y durante su estadía en Europa, Jules conoce a Aleister Crowley, mago ocultista inglés, por ejemplo, quien lo inicia en el estudio del I Ching, el libro de las mutaciones, ¿no? Entonces, Jules va a comenzar a escribir las visiones como esta, que le van ocurriendo meditando sobre los hexagramas del I Ching en su nueva lengua, en la nueva lengua, el neocriollo, que es lo que ustedes tienen ahí delante, ni más ni menos. Bien, llegado a este punto, creo que no tengo más remedio ya que entrar a la parte central, dedicar unos 15 minutos más o menos de mi intervención, que es la novela Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal es un compañero de generación de Borges, amigo de Jules Solar, igual que Borges. Hay una tríada en mi intervención que son Marechal, Borges, Jules Solar. Y esta novela, Adán Buenos Aires, es una novela absolutamente referencial, absolutamente seminal, clave del desarrollo de la novela moderna argentina, y me atrevería a decir la novela latinoamericana, y que ahora no voy a tener demasiado tiempo en explicar, en exponer, no hay, pero sí diré o recordaré para quien la conozca que se trata de un amplísimo libro inspirado en su estructura en Ulises de Joyce,
que describe las andanzas del protagonista y sus amigos, todos miembros de la Bohemia porteña, durante 2 días y 3 noches de abril de un año incierto de la década del 20, ¿no? Entonces, es una novela que abarca todo, tiene, digamos, tiene una gran capacidad, un gran virtuosismo Marechal para trabajar muy distintos registros, desde el más poemático hasta el más jergal, utilizando a veces registros teatrales, registros poemáticos, utilizando también referencias intertextuales amplísimas de la literatura y del pensamiento occidentales, pero también muchas otras referencias, muchas ocultas, también a distintos, digamos, saberes y también, por supuesto, a los saberes que ahora nos ocupan, que son los saberes ocultos, ¿no? Lluvia de 700 espejos, le dijo de esta novela Cortázar en una reseña bastante esclarecedora y luminosa al momento de desaparecer, ¿no? Se trata además de una novela en clave, es decir, es una novela donde los personajes, ¿ah? eh, en realidad encubren unas personas reales que el propio Marechal conoció en su juventud porteña, en su juventud de Bohemia de los años 20. Marechal es estricto contemporáneo de Borges, nace el mismo año de Roberto Alt, se cría en ese mismo ambiente, también pertenece, él nace en Villa Crespo, también él tiene una formación autodidacta, quizás más regulada, sí, más regulada que la de Roberto Alt, pero también bastante heterogénea, como vamos a ver enseguida. Y entonces él mismo se retrata en la figura del protagonista que va a recibir distintas experiencias a lo largo de estos 2 días y 3 noches que van a ser relatados, y que va a ir encontrando un sentido de la existencia eh, eh, después de, digamos, experimentar distintas experiencias, distintas vivencias, ¿no? En cierta manera, he dicho antes, se inspira en el Ulises de Joyce, pero al mismo tiempo es una réplica al Ulises de Joyce, porque mientras el Ulises de Joyce, digamos, concluye en, digamos, la fragmentación y el sinsentido del mundo, Marechal quiere concluir con un personaje que se reencuentra con el orden, se reencuentra con la fe católica en este caso, después de, como he dicho, una serie de experiencias, vamos a decir, epifánicas. En este sentido, hay dos personajes que me importa mucho destacar. Uno de ellos es Samuel Tesler. Es un personaje inolvidable, grotesco, humorista, caótico, disparatado, que es una clave de un poeta conocido de Marechal de los años 20, Jacobo Fitzman. Él se presentaba como filósofo y cabalista. En la época en la que Marechal eh, ya ha publicado El Adán Buenos Aires, Jacobo Fitzman se ha convertido al catolicismo y ha ingresado por voluntad propia en un sanatorio psiquiátrico. Este personaje atormentado, marginal de la bohemia porteña de la época, ya digo, aparece aquí retratado. Y hay, por ejemplo, una imagen que todos los lectores del Adán recuerdan, que es la entrada, la irrupción del personaje en la novela, que cuando él se levanta de su cama, para una especie de despertar metafísico que le llama su amigo Adán, entonces se levanta y se pone su kimono, un kimono metafísico lleno de símbolos cabalísticos que luego son retratados y explicados muy minuciosamente. Si luego hay tiempo podemos hablar de ello. Tesler, aunque es un personaje cómico y es un personaje ridículo, sin embargo es portavoz de las ideas del autor. El otro gran personaje secundario, digamos, que está al lado del Adán Marechal, es, oh casualidad, el astrólogo Schultz, que es evidentemente contrafigura y clave del amigo Schultz Solar. De él, por ejemplo, se dice que en cuanto a la sabiduría del astrólogo, se dice en la novela, el sentir popular andaba dividido. Había quienes lo imaginaban en el grado último de la iniciación védica y quienes lo situaban flotando en las extensas regiones del macaneo teosófico. Amén de algunos que demasiado suspicaces lo reverenciaban como al humorista más luctuoso que hubiese respirado las brisas del Plata. Es esta misma, digamos, heterogeneidad, por decirlo
así, amateurismo también de la intelectualidad porteña, la que va a asumir la novela y la que va a utilizar muchas veces con muy diferentes referencias. Porque si es verdad que es una novela que habla de textos, vamos a decir, serios, entre comillas, ¿no? Del canon occidental, desde la Odisea a Orlando Furioso, pasando por la novela de caballerías, El Quijote o el Fausto de Goethe, por hablar de algunas referencias que son importantes, o por supuesto la Divina Comedia. También hay otras. Por ejemplo, aquí, en el comienzo de la novela, el personaje se despierta y entonces se dice, el personaje Adán, el protagonista, se encontró el número 303 de la calle Montejón, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, hemisferio sur, globo terrestre, sistema planetario solar, macrocosmo, por tanto sometido al movimiento, a la vertiginosa danza helicoidal que resultaba el triple movimiento de la Tierra, de la rotación sobre sí misma, la traslación en torno del Sol y el de su fuga con todo el sistema planetario hacia la constelación de Hércules a una velocidad de 160 kilómetros por minuto. Que la astrología tiene mucho que ver en esto y en otros momentos de la novela es patente. Vamos a ver algunas cuestiones. En un momento de la novela es también un retrato de la sociedad porteña de la época y, en cierta manera, también una sátira. Hay, por ejemplo, una sesión de hipnotismo en la que un tal ingeniero Valdés somete a una chica de la reunión de chicos y chicas en la Bohemia, en una casa, en un hogar particular, una especie de tertulia intelectual un tanto disparatada, y ese ingeniero Valdés somete a la sesión de hipnotismo a la chica, y fíjense ustedes, ingeniero Valdés, ese es José Ingenieros, evidentemente, ¿no? Mientras que Schulz Solar y Fishman, o Schultz y Tesler, no ocultan su desprecio por esta sesión hipnótica. Es la cosa más vulgar del mundo, absolutamente con pie, es decir, convencional. El hipnotismo es un hecho que no sale del orden natural. Cualquier empleado de tienda suficientemente instruido puede hacer las delicias hipnotizando a tal o cual señorita clorótica. Esto, dicen Schulz Solar, la autoridad de Schulz Solar, pero la autoridad en el fondo de todos los que creen en que hay un fondo inexplicado de la experiencia humana, ¿eh? Descreen, por ejemplo, de las sesiones de hipnotismo, porque evidentemente tienen explicaciones para ellos científicas y por tanto es verdaderamente algo banal. Hay, digamos, una dimensión superior de lo no explicado, que es lo que después se va a mostrar en la novela. En este sentido, poco después de esa sección de hipnotismo, los personajes, los amigos, Adán, Tesler, Schulz, Solar, o sea, Schulz, otro que se llama Luis Pereda y que no es ni más ni menos que Borges, al que se describe como un jabalí bamboleante y ciego, pero entonces Borges era amigo de Marechal y entonces también Marechal lo retrata, ¿no? Esta novela de generación que es El Adán Buenos Aires. Entonces todos después se van de juerga y van a un arrabal, a una parte del suburbio porteño, que es Saavedra. Hoy día Saavedra pues es parte más del Gran Buenos Aires, pero en ese momento era una vasta desolación, donde el turista que se aventura en su ámbito puede hallarse ante la misma cara del misterio. Y efectivamente se internan por la noche después de esa tertulia y empiezan a ver toda clase de espíritus, toda clase de espíritus. Y esos espíritus, la novela es cómica, entonces no son horrendos, pero en esos espíritus se va mostrando la historia de Argentina. Ahora sería un poco largo de explicar. Desde el gliptodonte hasta el neocriollo se van apareciendo el espíritu de la tierra, los caciques indígenas, los gauchos, todos en formas fantasmáticas, ¿no? Y al final de ese viaje llegan, porque Borges Pereda les ha dicho que el final del viaje, después de toda esta historia que no puedo contar, llegan a una pulpería, a un bar, digamos. Pero antes de llegar, están bastante borrachos, ¿eh? De pronto Tesler y Schulz, el primero que habla es Schulz, les dice cuando ya no ven nada y están a punto de llegar al bar, les dice, ustedes bromean, están bastante borrachos y alegres, sin sospechar que una legión invisible nos acecha desde la sombra. Ojos perversos nos vigilan aquí mismo. Es la hora favorable. Las potencias tenebrosas existen, afirmó Samuel con acento de ultratumba. El astrólogo Schultz observó que todos habían callado y prolongó adrede aquel útil compás de silencio. Son formas invisibles, pero basta una leve inclinación de la voluntad para que se nos hagan visibles.
Barboto del Solar. Estos alrededores de Buenos Aires tienen una tradición de brujería. Las apariciones del chancho y la viuda son aquí, moneda corriente. Y aquí entra la otra gran tradición, en la que hasta ahora no he contado, y que singulariza a Marechal con respecto a toda la tradición letrada, que es fundamentalmente la que he contado hasta ahora. Las apariciones del chancho, de la viuda y otras que ahora mismo voy a contar, van a ir apareciendo en la literatura marechaliana y tienen que ver con el sustrato folclórico del interior argentino. Y en esa cuestión, que tiene sus implicaciones, cuando llegan ya a la casa del muerto, Adán, han tenido ya una experiencia, entre comillas, diabólica, de broma, porque en realidad hasta aquí todo es broma. Pero bueno, llegan a la casa donde hay un difunto, donde, bueno, hay un velorio, y en ese momento, Adán, en el final del capítulo, bueno, pues sale un momento del bar y de pronto se encuentra junto a una higuera. Y cuando es una higuera, por luego es una higuera, la palpa con recelo y siente en su mano una latente y fría viscosidad. Sapos vivos, en lugar de reconocer la naturaleza del objeto. Brujería. Y recordó 3 sapos idénticos pendientes de aquel sauce familiar en Maipo. Aquí es un recuerdo de su infancia. Marechal había tenido una infancia en sus vacaciones en el interior de la Pampa y van saliendo a lo largo de la novela distintos episodios que se vinculan con ese sabor y ese saber criollo que Marechal recuerda y rescata en su novela. 3 sapos vivos que oscilaron 3 días y 3 noches al soplo del viento, mientras una mujer de 20 años agonizaba en el jardín con una novela de amor entre dedos amarillos. Pues bien, esa aparición de pronto de la brujería tiene que ver con el recuerdo de la muerte, el recuerdo del mal y la experiencia de lo infernal, que es la experiencia final con la que va a concluir justamente los distintos viajes del héroe Adán en su novela Adán Buenos Aires. El final de la novela es bastante delirante, porque si hasta ahora lo que les he contado es una novela más o menos realista, en el último tramo de pronto nos asomamos a un relato absolutamente fantástico en el que el astrólogo Schultz convoca a Adán y le dice, mira, te voy a enseñar la ciudad oculta que está bajo tierra, que se llama Cacodelfia y que es la Buenos Aires invisible, en donde los ciudadanos de Buenos Aires son sometidos a unos tormentos especiales de acuerdo con la propensión a uno de los 7 pecados capitales, la lujuria, la gula, la ira, hasta concluir en el último círculo de ese helicoide, tiene forma de helicoide, que es la soberbia. Y el astrólogo Schultz se presenta como el constructor de esa ciudad. Y aquí tienen ustedes, curiosamente, es una ciudad que tiene algunos paralelos con algunos de los cuadros de Schultz. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Schultz era un gran inventor de utopías urbanas o distopías también. Lo interesante además es que Schultz, el astrólogo Schultz, ahí aparece directamente como mago desde el principio. Él es el mistagogo, el que va a llevar de la mano a Adán por todos los círculos infernales hasta llegar al final y le va a mostrar en esa experiencia infernal cómo cada uno de los personajes que han aparecido antes están condenados. Es un infierno cómico, no es un infierno dantesco, aunque evidentemente tiene una afiliación dantesca. Pero lo interesante también aquí es que para entrar él tiene que burlar la vigilancia de una bruja, una tal Logistila, alusión por cierto al Arlondo Furioso, y al que tiene un torneo criollo en donde uno y otro se lanzan sortilegios y se lanzan coplas, coplas pseudodiabólicas en las que al final Logistila deja pasar a los 2 viajeros a la puerta de entrada de este infierno increíble que es Cacodelfia. Bien, voy concluyendo porque si hay unos minutos para las preguntas, ya, bueno, toda la versión popular de Marechal, de este venero popular, también tendría algo que ver con, paradójicamente, o puede ser paradójicamente o no tan paradójicamente, con algo que no he comentado hasta ahora, que es su credo político, que no es otro que el del peronismo. El peronismo tuvo un discurso de acercamiento a las clases populares, que ahora no tengo, vamos, si no se hace falta, luego lo comentaré,
y que atrajo a Marechal por distintos motivos, también por el interés por lo folclórico. La cultura del peronismo trabajó en lo folclórico y Marechal en obras como Don Juan, una pieza teatral, o en esta novela póstuma, Megáfono a la guerra, va a hablar también de la magia, en cierta manera incluso de la magia y de la demonología. En el Megáfono de la guerra hay un caso notable de exorcismo, ¿no? Y en Don Juan se está trabajando sobre la idea de los aquelarres, porque esta es una versión del mito de Don Juan que sucede en Santiago del Estero, en el interior del país, y en donde el personaje tiene que superar la prueba de un aquelarre en donde hay un ser malvado, Aimé, que trata de llevarlo, es un seducido, no es un seductor el Don Juan, aquí, de llevarlo a la perdición. Es notable en este caso, en ese sentido, y también lo comento, y esta es una fotografía que puede resultar de pronto sorprendente. Aquí tienen ustedes, ni más ni menos, en el centro a Juan Domingo Perón, a María Estela Martínez de Perón, su segunda esposa, y este personaje inquietante, que es el López Rega, el brujo, llamado brujo López Rega. No sé si ustedes conocen o están muy versados en la historia política argentina, pero el peronismo, en su fase final, el peronismo de Perón, podemos decir, porque luego ha tenido otras metamorfosis, ¿ah? Se vinculó bastante, paradójicamente, con las artes mágicas. Y Perón, desde el exilio, se vio atraído por este personaje perturbador, inquietante, López Rega, ¿ah? Que, según parece, pues tenía sesiones de hipnotismo, de espiritismo en la casa de Perón, con el propio Perón, con su mujer, y que después, cuando Perón asume, después de 18 años de exilio, de nuevo la presidencia en el país, él fallece inmediatamente, y López Rega se convierte en el poder en la sombra, hipnotiza a María Estela Martínez de Perón, esto es algo cierto, lo mismo que también se sabe que cuando Perón agonizaba, él intentó unos pases mágicos y a ver si lo podía rescatar a Juan Domingo Perón, que no lo consiguió, el López Rega, ¿no? Bueno, toda la cuestión del populismo y de la relación del peronismo con la magia probablemente dé para mucho, pero solo quería comentarlo al final como colofón. Y bueno, creo que ya estoy en la hora y puedo terminar aquí. Si desde luego hay unos minutos para el coloquio, pues estaré encantado de responder lo que ustedes quieran. Tienes que ponerte el sonido, Alberto. Sí, sí, es que cuando estás interviniendo el conferenciante siempre me lo quito por si acaso y luego se suele pasar esto, claro. Sí, como decía, pues eso, muchísimas gracias por la intervención. Y bueno, efectivamente, como siempre en estas sesiones, pues cuando se ha acabado la charla, la conferencia, pues abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere, bueno, consultar algo, comentar algo en particular o lo que sea, o que se aclare alguna duda. Y bueno, pues justamente es lo que procedemos a hacer ahora, así que si alguien quiere intervenir, pues adelante. Bueno, mientras alguien se decide a intervenir, bueno, a mí se me ocurren 50.000 cosas porque, claro, hay cosas que se pueden relacionar con Y unas. he ido muy rápido, tenía mucho, No, no, mucho claro, claro, por eso, pero bueno, que es decir, meter. era lógico, No ha a fin sido de mucho cuentas, a de lo que uña se de trataba caballo, lo era de lamento. dar un panorama. Quería hacer un panorama. Y en ese sentido, pues bueno, ha quedado muy claro hasta qué punto ese ambiente o esa presencia del ocultismo, de ese ocultismo finisecular, ¿no? De ese esoterismo que surge a finales en las últimas décadas del siglo XIX y se prolonga en buena medida prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo un especial arraigo. Bueno, de hecho, entre los editoriales que siguen en activo en el mundo del esoterismo, pues todavía hay al menos dos o tres sociedades argentinas, una teosófica, otra
la Fraternidad Rosacruz y la editorial Kerr, que siguen operando ahí, que siguen siendo puntos de referencia en este movimiento, ¿no? En este respecto de esta índole. O sea que, y obviamente todo esto surge de ahí, ¿no? Es ahí cuando cuaja todo esto. Yo, cuando estabas comentando el caso de Alt en relación con su desengaño de las sociedades estas teosóficas o similares, estaba recordando el caso de Pierre Besukhov con la masonería en Guerra y Paz Sí, de Tolstoy, sí, porque ese sí, es lo mismo, ¿no? sí, es verdad. Sí, Que sí, imagino, e imagino que en ese caso es posible que haya, que sí. no sería raro que hubiera una experiencia No. biográfica del propio León Tolstoy detrás Y de ese rasgo. Dostoyevsky es uno de los genios tutelares de Roberto Alt, junto con Baudelaire. Entonces, bueno, pues en ese sentido es curioso, ¿no? Bueno, y en cualquier caso, y vamos, y desde luego en el caso de algunos, pues la cuestión en el caso de Marechal, la cuestión de esa, sí, de esa doble faceta, ¿no? De lo relacionado con no solamente con este movimiento ocultista, digamos, culto, ¿no? Letrado, con toda esa influencia del mundo hindú que se produce precisamente después de la estancia en la India de Madame Blavatsky, etcétera, con esas otras creencias auténticamente populares, ¿no? Arraigadas al terruño, de las que, bueno, aquí en las sesiones de este seminario precisamente se ha hablado bastante, porque, bueno, pues una de las cosas que nos interesa es justamente ver cómo ese tipo de creencias siguen totalmente arraigadas de muchas maneras, ¿no? Y luego hay Sí, zonas de intersección. Veo que nos acompaña Félix Castro, que ha trabajado sobre las ediciones y las mutaciones del libro de San Cipriano. Bueno, pues ahí tenemos un caso de, bueno, una mezcla, ¿no? Una intersección entre una tradición de magia ritual que remonta a la Edad Media y su popularización y en algunos casos incluso se podría decir seguramente su trivialización mediante las ediciones populares, lo que Davis, un estudioso británico de los grimorios, ha llamado los pulp grimoires, ¿no? Los grimorios de kiosco, ¿no? Como la pulp fiction, como la novela de kiosco, la literatura barata en el sentido no como apreciación estética, sino literalmente hablando, ¿no? La que sí, sí, podías sí. comprar por 5 céntimos en la estación de ferrocarril y leerte en el viaje, y luego si el libro no te había llamado especialmente la atención, pues dejarlo abandonado en el Sí, asiento de un vagón de tercera, como diría Machado. sí. Esto último que dices de la literatura barata, es clave para la formación de autores que son decisivos. Horacio Quiroga, Ujú, Roberto Alt, incluso Leopoldo Lugones. Ah, Eso está bastante estudiado, porque además se ujú, trata, en estos tres casos mencionados, de autores que tenían una curiosidad omnímoda, pero tenían también una incapacidad de discriminar también omnipresente, es decir, que ujú. todo les valía. Y entonces eran consumidores de cultura científica, de divulgación popular, no solamente, por cierto, lo digo, no solamente en relación, por ejemplo, con las ciencias ocultas, sino también, por ejemplo, con los inventos, ¿no? Sí, sí, Ellos claro. eran consumidores de revistas, de lo que hoy llamamos muy interesante, por ejemplo, podríamos decir así, Sí, sí, y claro. esto les inspira también para sus relatos, constantemente, Ujú, ¿no? Constantemente. Me parece que de todas maneras yo me he dejado un poco, por falta de tiempo, algunas cuestiones más personales. Mucho se podría hablar de cuánto impactó en su vida, en la vida de algunos, particularmente de Schultz Solari y de Marechal, el mundo de lo esotérico y de lo mágico, ¿no? ujú. En el caso de Borges hay un interés, pero como todo en Borges, eh, Es él veía en libresco, todo sí. esto pues también una rama más de la imaginación humana, entonces pues Ujú, eso le divertía mucho y lo utilizaba, ¿no?
para deconstruirlo muchas veces. ¿Eh? ujú, Por cierto, Bioy Casares también. ¿Eh? Eh, pero, pero Marechal no. Marechal, estas son fuentes sapienciales. ¿Eh? Por ejemplo, uno de los autores de referencia de Marechal, que no lo he comentado porque es René Guénon. ujú, Guénon es absolutamente clave. ¿No? ujú, Pero al mismo tiempo él investiga en folclore, de hecho él ocupa, digamos, algunos cargos durante el gobierno peronista vinculados con el estudio del folclore, recopila mucho, y luego en su propia vida, él mismo, esto lo hemos hablado, Alberto, pues ujú, también pues tuvo experiencias de este estilo, ¿no? ujú, Vamos a decir que, por ejemplo, es algo que cuando yo estaba en Buenos Aires, allá por el año 89-90, conocí eh, personas que aseguraron haber sido curados por Marechal. Recuerdo una señora que decía que no podía moverse y directamente. que llegó Marechal, le impuso las manos, y esto me lo dijo él, ella. Es decir, a mí, Marechal, esto era la esposa de un médico, además. ¿Eh? Y me la trajeron para, bueno, pues alguien que a Marechal le había impuesto las manos en los años 60 y se había curado. En esa época, Marechal, entre otras cosas, había empezado también a frecuentar círculos evangélicos. Ujú, ah, pero luego también, a su vez, la mujer con la que convivía, pues también, bueno, realizaba ritos domésticos en casa, ¿no? Según parece, ujú, según pude, digamos, escuchar por testigos, ¿no? Y ujú, Marechal. Eso está también de forma encubierta, no en el Adán, pero sí en su producción novelesca final, sobre todo en el ujú, libro Megáfono, la guerra, ¿no? Cuando he hablado del exorcismo, por ejemplo. Sí, ujú, sí, seguramente se. Sí. Y luego Marechal mismo en algunas declaraciones él hablaba de que efectivamente él había conectado con magos y con alquimistas. También él se empapó en Buenos Aires y también en el extranjero, en sus viajes a ujú. Europa. Bueno, Bueno, pues al final sigue una evolución bastante parecida a la del peronismo, él eh, personalmente, ¿no? Con esa, sí, o sea, involucrándose cada sí, vez más sí, con ese mundo de creencias, ¿no? No ya desde una perspectiva libresca sí, como podía ser el caso de Borges o, o digamos ya en un plano más místico como quizás sea el de Schul, sino sí, con sí, o sea, una cosa vivencial más, o sea, con una sí, dimensión práctica, ¿no? No simplemente con una cosa que es más bien como conceptual, ¿no? Incluso en el caso de Schul, que bueno, sí, él tiene sus, digamos, visiones más o menos místicas, por decirlo de alguna manera, pero a fin sí. de cuentas no consta que se No dedicase trasciende a el ámbito hacer de lo privado. exactamente, sí, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa curiosa, ¿no? Claro, bueno, en cierto sentido, ahí eso entra en sintonía con un fenómeno que se produce en la propia historia del ocultismo, y es que después de un relativo paréntesis desde más o menos los años 30 hasta finales de los años 60, luego se produce un nuevo boom que, digamos, vamos con una ola realmente importante en los años 70. De hecho, es la época en la que aquí Plaza y Janés publica una colección con Sí, el título tan vinculado a este álbum como Realismo Mágico, que realmente es una colección de cosas esotéricas, ¿no? Y Félix, veo lo que dices en el chat. Gracias por habernos acompañado y no te preocupes. ah, Y bueno, pues eso, entonces, esa reviviscencia, ese neocultismo que luego ya derivará en la línea Acuario, New Age, etcétera, andando el tiempo, ¿no? Más ya en los mm, 80. Pero mm, bueno, ahí hubo realmente, o sea que en ese sentido, bueno, pues está un poco, o sea, no es una cosa aislada, ¿no? Es un asunto, o sea, es una especie de biorritmo, ¿no? Entonces los pilla en la cresta, en la ola ascendente, luego se mantiene ahí más o menos tácitamente en la época de bajada y luego
la ola los vuelve a remontar. Y en ese sentido, pues es una cosa, eh, bueno, en cierto modo supongo que en el caso en concreto de Marechal sería un poco como volver a las andanzas de juventud en cierto sentido, ¿no? O sea, y al Sí, menos hay puede una ser. sintonía, aunque es en una clave muy diferente, ciertamente, ¿no? Pero, Mm. o sea, obviamente las semillas se habían sembrado entonces, simplemente ahora, digamos que hay una nueva coyuntura en la que eso no se ve como una rareza, como podía pasar, por Mm. ejemplo, en los años 40 o 50, sino que vuelve a estar de moda y entonces esto favorece el que una cosa que se había, o sea, cuyas raíces se habían empezado a desarrollar en los años 20 30 10 o 10 20 30 luego de pronto en ese periodo final, bueno, no solo no solo se recupere, sino que de hecho probablemente alcanza una intensidad que no había tenido anteriormente, ¿no? Y quizás hay En una sus casos. sintonía, claro, quizás hay una sintonía entre el clima, los climas de época y la Eso propia es. peripecia Y su personal. situación, claro, eso es eso, a eso Personal. me Claro, refiero. él propiamente en el Adán Buenos Aires lo que hace, al publicarlo en el año 48, ya es un señor de 48 años, de mediana edad, es hacer, digamos, un recuento de su generación y de su propia trayectoria biográfica hasta el redescubrimiento de la fe católica. Mm, Eh, Eso es lo que le sucede en los años 30. Él se casa, tiene dos hijas, lleva un matrimonio, vamos a llamarlo burgués, sí, se convencional, digamos. enlaza convencional. Él enlaza además con los círculos de cultura católica, que era digamos, un grupo, digamos, influyente en la cultura del momento, que incluso luego va a nutrir a la derecha argentina y al peronismo parcialmente, pero, o sea, no necesariamente el peronismo es la derecha argentina, pero esto me gustaría Sí, sí, dejarlo pero bueno, precisado, esto bien ya sí, precisado. nos Es decir, llevaría de... Sí, tiene sí. colindancias, pero no es igual, Es no es lo mismo. exactamente, no, no, No es claro, lo claro. mismo, es un poquito, pero no son. Es una cosa Eh, muy peculiar, sí. Sí, por eso digo, es que hay parte de la derecha que va al peronismo y otra que no quiere saber nada. Entonces, y él a su vez, pues enviuda, su mujer tiene un cáncer y muere joven, él se queda al cargo de dos niñas, se siente, me parece, un poco superado por la Ujú. situación y bueno, pues termina, digamos, cambiando, modificando su vida personal porque entra otra mujer con la que no se casa. Pensemos también lo que supone esa situación irregular en el año 48, con 48, 49, sí, 48. Bueno, luego hay una historia un poco triste porque a las hijas, digamos, la mujer, pues esta segunda mujer, pues da un ultimátum, o ella soy yo, y entonces, pues las hijas terminan, pues, digamos, apartadas del padre, por decirlo así, ¿no? Y él se aísla. Ahí hay todo un tema, toda una mitología en torno a Marechal, porque, claro, en el 55 cae Perón y él entra en 10 años de ostracismo. Es un ostracismo político, cierto, pero no tan feroz como él mismo luego contaba. Es decir, bueno, él si hubiera querido hubiera podido tener todavía relación con otras personas, pero él también se cerró. Y en ese encierro, ese aislamiento de 10 años, me parece que es donde hay que entender también Oh, sí, esa sí, sí. sintonía con este clima de época que estaba fuera del departamento de la calle Rivadavia, que se estaba gestando y el que Marechal, a través de pocos, como él llamaba, fieles de la amistad, pero en realidad era lo que él admitía, y aquella mujer, pues digamos que fue reencontrándose con esas Ujú, inquietudes de juventud, ¿no? ujú. Muy bien, pues Nan Méndez tiene una pregunta. Adelante, por favor. Sí. Bueno, voy a bajar la manita. Listo. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches en España. Muchas gracias por el espacio y gracias por la gran intervención que yo creo que en mi caso, que bueno, me formé en literatura hispánica y latinoamericana, sabemos, siempre es impresionante ver qué tan fuerte fue la influencia de estas ciencias ocultas, ¿no? En la producción latinoamericana.
Eh, tanto que, bueno, eh, a veces no lo sabemos, pero hay muchas historias que guardan ese contexto. Yo tuve la oportunidad de leer esta novela de Vicente Huidobro, Cagliostro, ¿no? Que tiene ¿Verdad? digo, no es Argentina, por supuesto, es el chileno, pero Sí, sí, que tiene pero toda la poética teosófica, digamos, y que a mí me parece muy, muy interesante. Em, tengo algunas como, bueno, dos peticiones, pero la primera es, bueno, yo quería saber si Javier nos puede platicar un poco sobre el kimono metafísico y cabalístico, porque también yo leí en el doctorado a Adán Buenos Aires, pero bueno, es una obra también tan inmensa que ya los detalles pueden pasar desapercibidos y me acuerdo muy poco de eso. Lo digo por la importancia que tiene justo los símbolos, los jeroglíficos, este tipo de escritura un poco sánscrita y un poco simbólica, ¿no? En este contexto. Y también, eso lo digo desde mi ignorancia, no sé, me llama mucho la atención pensar o saber cómo llegó Blavatsky o sea, materialmente hablando, cómo llegó Madame Blavatsky a Latinoamérica, ¿no? Siempre he tenido esa duda y la verdad lo pregunto, digo, desde mi ignorancia porque no lo sé. Y lo último que quería comentar es qué impresionante está este paralelismo, y yo no sabía lo del el presidente Perón con este brujo, que por supuesto me hizo recordar a Pachita, a esta chamana mexicana que participó, que tuvo influencia con el presidente López Portillo durante mucho tiempo, ¿no? Y que en realidad, si lo pensamos, son consejeros, ¿no? Son consejeros, pueden actuar como consejeros Ujú. así es. del presidente, como antes eran los consejeros del virrey o del rey, digamos, Ujú. pero utilizando diferentes métodos, utilizando a lo mejor, en el caso de Pachita, pues metodologías poco ortodoxas, ¿no? Entonces, bueno, espero no haberme enrollado mucho y muchísimas gracias por la participación. Sí, muchas gracias, Nan, por las preguntas. Voy a ver si puedo contestarlas. Bueno, voy a empezar por donde no puedo contestar y quizás Alberto me puede decir más, que es cómo llega Blavatsky a la Argentina. En realidad, yo no lo he estudiado esto, no sé si Alberto, pero imagino que las traducciones castellanas, o sea, en la Argentina de entre siglos, el mercado editorial es fluidísimo, ¿no? Entonces, y además hay muchos libreros y editores españoles que llegan a Argentina y que comercializan. Entonces, yo no conozco la industria, el estudio de la industria del mercado del libro, pero no es para nada extraño que hayan llegado traducciones españolas allí. Y por otra parte, hay que también pensar que había mucha inmigración española e italiana en ese momento, ¿no? Y digamos, todo lo que ocurría acá ocurría casi, hay una sincronía, ocurría allá. Es decir, que el anarquismo, por ejemplo, en Argentina, ya que también lo hemos de otra, el anarquismo porteño es otro de los, digamos, de los focos de ignición del anarquismo, a la vez que lo es en Cataluña, por ejemplo. ¿Eh? Y ellos tienen una semana trágica, igual que no tienen. Bueno, me estoy yendo un poco lejos, no sé si luego quiere Alberto señalar algo, no lo sé. Sí, sí, sigue y luego si acaso ya Bueno, comentaré en alguna, que cuanto es a un lo del gran tema. kimono, yo hice una edición crítica de esta novela que me consumió bastante y me consumió, o sea, la descripción del kimono es absolutamente genial, pero claro, abarca 3 páginas, ¿eh? Y él la hizo, dice Marechal, inspirándose en el escudo de Homero, el escudo de Aquiles, quiero decir. Entonces, claro, pero las imágenes, te diré, las imágenes son absolutamente, por un lado, es decir, hay que entender en Adán que son cómicas, pero a través del humor, el humor no es un humor
rebajador, sino por el contrario enaltece. Marichal utiliza el humor en realidad para, a veces para satirizar, pero otras veces para incidir seriamente en un punto clave de la intelección de su novela, ¿no? Entonces, todo el pasaje, mm, bueno, vamos a ver, es que me llevaría mucho, pero si lo revisas, hay una cara nocturna y una cara diurna, dice, que es la parte de delante y la parte de detrás. ¿Eh? Esa cara nocturna y esa cara diurna son representaciones del sol y de la luna. Son representaciones del día y de la noche. Y son representaciones alquímicas de principios opuestos. Entonces, una y otra están llenas de dibujos. Y esos dibujos, que pues, son muy disparatados, tienen que ver con distintos símbolos alquímicos. Por ejemplo, hay, por ejemplo, cosas que aparecen aquí. ¿Eh? En el área pectoral, dice, exhibía un elector en éxtasis que depositaba su voto en un cofre de palo de rosa lustrado a mano. Un ángel gris le hablaba secretamente al oído y el elector lucía a su pecho la siguiente leyenda: Super Homo Sunt. Esto es una parodia de la democracia liberal, ¿no? Pero está en la cara diurna, la más superficial, la más vistosa, también está en el pecho, ¿no? Más abajo, ¿no? En las partes menos nobles todavía del kimono, pues aparecerán otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, a la altura del sexo era dado ver a las 4 virtudes cardinales muertas y llevadas en sendos coches fúnebres al cementerio de la Chacarita. Los 7 pecados capitales de monóculo y fumando alegres cigarros de banquero formaban la comitiva detrás de los coches fúnebres. En otros lugares de la cara ventral, bueno, aparecen distintas cosas, ¿no? En cambio, en la cara, pero claro, aparece un libro de cocina, un elocuente prospecto de Ventremoto, laxante de moda, un anuncio del doctor X, especialista en los males de Venus, ya sabes que son todo vinculaciones en la dimensión más externa, material del ser humano, ¿no? Y según se baja, pues digamos, más rebajadas a su vez. En cambio, en la cara oculta, la cara de atrás, por ejemplo, aparece pues un amontonamiento de símbolos alquímicos como el árbol con 12 soles que representa la gran obra, la obtención del don de Dios al que aspira todo alquimista, por ejemplo, ¿no? Y hay 2 serpientes, ¿no? Que son 2 dragones neocriollos, eso sí, que era un dibujo típico de Schul. En fin, aquí es que es un poco largo de explicar todo, pero como clave de lectura, si la quieres revisar o si cualquiera tiene curiosidad, tiene que ver que toda la parte de delante es la cara diurna, que es, digamos, el elemento material, y el elemento espiritual que está detrás en el kimono, ¿no? Es un kimono abigarradísimo, barroco, caótico y, bueno, simbólico. No me acuerdo ya de la tercera pregunta tuya. Ah, Sí, el peronismo. El peronismo y lo esotérico, ¿no? ¡Buah! Es un tema porque en realidad hay muchas cuestiones. Yo creo que tiene que ver, me parece, ciertamente, en el caso de Perón, que es la figura central en el tiempo que vive Marechal, con un sustrato formativo de cultura popular. Perón era un hombre era un hombre letrado, era un hombre que tenía su bibliografía, era un hombre que tenía estudios, pero digamos, esos mismos estudios que podía tener Marechal y que podía tener otros sujetos intelectuales, letrados de clase media, en los que se mezclaban, se fusionaban, como digo, digamos, de forma no jerárquica, ¿no? Pues tanto un tratado militar, de estrategia militar, o digamos un ensayo político, que Perón leía con tanta devoción, como por ejemplo también un libro de milagros, de piedra popular, ¿no? Y en ese sentido, Perón en los últimos años se le acerca a este tipo de consejeros que están en un estrato cultural inferior, pero que Perón seguramente utiliza porque le interesa también desde un punto de vista político para acercarse a las bases, y que al final también él mismo se ve absorbido, ¿no? Por el personaje que cualquier biografía de Perón que aborde la figura de López Rega, pues ahí tiene un material, vamos, por lo menos como podríamos decir, inquietante, ¿no? Porque luego López Rega además es el inspirador de iniciativas muy perversas, luego durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, ¿no? De terrorismo de Estado, ni más ni menos. Bueno, muchísimas gracias.
Nada. Bueno, yo simplemente para concluir la cuestión sobre Blavatsky, bueno, la verdad es que los detalles yo tampoco los he explorado, pero tiene razón Javier en que hay una sintonía, que hay una, bueno, una relación, por una parte, una relación cultural en ese momento muy estrecha con las editoriales españolas en ese momento muy relacionadas con el mundo editorial argentino. Unos, en la posguerra española sería al revés. Al revés, exacto. Empezarían a llegar muchísimas cosas publicadas en Argentina, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido una relación, por lo menos durante mucho tiempo. Ahora quizá la cosa esté más muerta, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, al menos hasta, yo qué sé, al menos hasta finales del siglo XX, pues la verdad es que en ese sentido la relación pues fue muy fluida. Y desde luego sí que se ve un acompasamiento. Hay que tener en cuenta además que estamos hablando bueno, de gente que en muchos casos había ido a París o que tenía contactos con gente que había ido a París. El movimiento teosófico en Francia tiene uno de sus puntos de difusión y además hay que tener en cuenta que aunque al final la sociedad teosófica, en la medida en la que irradia desde la India, se ha, digamos, vinculado mucho al mundo anglosajón, Madame Blavatsky o propiamente Yelena Blavatskaya, pues como toda la clase intelectual rusa, lo que hablaba era francés. Entonces sus textos originalmente están en francés. Y el francés, y todo en ese momento España y en general Hispanoamérica, pero muy particularmente Argentina, el mundo intelectual es francófilo, francófono, ¿no? Entonces, bueno, pues la posibilidad de que se hicieran traducciones. O sea, por eso Borges en ese sentido es un personaje, digamos, extravagante porque tiene esa rama anglófila y angloparlante que no es habitual en la gente de su generación, ni a un lado ni al otro del charco. Entonces, bueno, en ese sentido, efectivamente, yo ahora mismo no estoy seguro de si las traducciones empezaron en Argentina o empezaron en España, pero en cualquier caso, efectivamente, esto es bueno, primero es un fenómeno internacional. Es decir, se convirtió en una sensación en toda Europa la figura de Blavatsky y el movimiento teosófico. Y entonces, bueno, ni España ni Hispanoamérica son ajenos a ese mundo. Efectivamente, además, en ese momento, pues claro, Argentina probablemente era y en particular Buenos Aires, era lo más cosmopolita de toda Hispanoamérica, porque que estaba llegando constantemente en un momento de aventura económica bastante pronunciada, pues estaba llegando una emigración constante de todas partes de Europa. Italianos, españoles, pero bueno, judíos, por supuesto, hay una comunidad judía importantísima, ashkenazi, rusos, y bueno, ahí está, yo qué sé, la rusa Pizarnik, y esto es manera de hablar de los porteños, o sea, referirse a la gente así, ¿no? O que alguien se llame italo-argentino Luder, como Luder, pues es que ya es un síntoma, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son, bueno, alemanes, pues obviamente también había, es decir, había una población extremadamente variopinta, tenían unos contactos internacionales enormes y una voluntad de cosmopolitismo y de estar al tanto. Y eso enlaza con lo que ha dicho Javier, de esa avidez por estar al día digamos, en los últimos descubrimientos, fueran del mundo espiritual o fueran del mundo material, ¿no? Que además en el espiritismo decimonónico, que es a fin de cuentas de donde sale todo esto, no son cosas radicalmente diferentes. Es decir, el espiritismo justamente tiene un componente de leer el mundo metafísico o incorporar o hacer compatible el positivismo
y la metafísica, ¿no? Lo cual obviamente pues al final es una empresa desesperada, pero y de ahí, y por eso lo de las fotografías de ectoplasmas y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque hay un deseo de cientificar la experiencia Absolutamente. del más allá. Sí. Entonces, bueno, y entonces no eran dos cosas. En ese momento no se percibían, bueno, las mentes más racionalistas o más estrictamente positivistas, por un lado, y las más exaltadamente espiritualistas, por otro, pues obviamente estaban en contra, pero había un amplio sector del público que pensaba que sí era posible encontrar esa armonía entre los dos planos y justamente eso es lo que le ofrecía el espiritismo y en ese sentido creo que es una de las claves de su éxito y lo mismo la teosofía. Entonces, bueno, en definitiva, eso, que efectivamente hay una sintonía. Yo tampoco me he ocupado en detalle de saber dónde empieza, por dónde entra. Desde luego, en España, un personaje tan destacado como Juan Valera conocía perfectamente, estaba perfectamente al tanto de las doctrinas teosóficas que reflejan en su última novela, en Mors Amor, y además de las que se ocupan en el diccionario, en la Enciclopedia Ilustrada Hispanoamericana, que además se reeditó en Argentina. La edición original la hace la casa editorial barcelonesa, justamente Montaner y Simón, y le ceden los derechos a una editorial americana, a una editorial británica, eh, que, pero que la difunde desde su filial argentina por toda Hispanoamérica. Y ahí hay un artículo sobre teosofía que es de Valera y que explica, y estamos hablando de hacia 1890 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente en España en ese momento se conocía perfectamente, pero inmediatamente se transfiere al mundo hispanoamericano de cualquier persona que digamos que tuviera una cultura general, no, no hacía falta irse a sitios recónditos. Bueno, con esto creo que ya hemos dicho casi todo lo que se podía decir. Llevamos ya bastante rato y como veo que no hay más manos levantadas, pues bueno, pues muchas gracias Javier por la intervención. Muchas Gracias a gracias ti y a vosotros. Sí. a todos los asistentes por venir a esta última sesión del seminario. Y bueno, pues quedan todos emplazados para ya el curso que viene a partir del último viernes de agosto y que, bueno, pues sin más, que disfruten de las vacaciones y bueno, pues a los asiduos nos volveremos a encontrar, como digo, en un par de meses. Gracias a todos y lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias, Javier. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.